Estimados amigos y hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente en esta hora. Me presento, soy el evangelista Richard Silver para los que no me conocen y persevero en la iglesia Casa de Adoración al Rey, la cual ubica en la 495 en North Mount Juliet Road en la ciudad de Mount Juliet, cerquita de la capital que es en Nashville, Tennessee. Y es para mí un honor y un privilegio compartir con ustedes. Así que márcanos en el favorito de su computadora para que usted no se pierda los servicios de Casa de Oración al Rey, que son todos los jueves, 7 de la noche, hora central, 8 de la noche, hora del este, o también los domingos a la 1 de la tarde, hora central, 2 de la tarde, hora del este. Le doy las gracias anticipadas al pastor Jaime Torres y a la pastora Deborah Rivera por la oportunidad y la confianza brindada a este su servidor para compartir con el pueblo de Dios que nos escucha una corta reflexión a manera de estudio bíblico también. Así que yo le exhorto que usted, si tiene una Biblia en la mano, no importa la versión, usted la busque para que marque pasajes claves que vamos a estar hablando en esta hora, y también es mi oración que el Señor le ministre a su vida de una manera especial. Así que vamos a considerar en esta tarde de hoy, o esta noche o mañana, porque algunos nos ven, ¿verdad?, de forma grabada. Vamos a considerar la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 10, versos 8 al 11. También vamos a estar leyendo en Hechos, capítulo 9. Vamos a ir a estudiar versos 1 al 9. Y si nos da el tiempo, un poquito sobre Hechos, capítulo 22. Así que vamos a leer el versículo clave. Los que han visto mis programas anteriormente saben que yo también tengo un espacio en mi página de Facebook, la cual usted me puede conseguir como evangelista Richard Silver. Y ahí hay videos con estudios bíblicos que yo he dado anteriormente. Así que yo acostumbro a proyectar la Biblia en mis transmisiones y normalmente uso 3 versiones de la Biblia. Uso la Nueva Biblia de las Américas, la cual es una traducción literal de texto crítico, una versión muy buena, que es nueva, concisa, muy fieles a los originales. También la Reina Valera de mi predilección, que es la Reina Valera del 77, y también la Reina Valera tradicional, por así decirlo, que es la que está aquí debajo de la camarita donde yo estoy hablando, que es la Reina Valera del 60. Así que usted busque conmigo Romanos 10, versos 8 en adelante. Yo aquí pues lo estoy, vamos a agrandarlo un poquito para beneficio de mis amigos que no pueden verlo quizás muy bien en el teléfono o en la computadora. Pero vamos a ver si aquí lo puedo agrandar lo más posible. Muy bien, aquí estamos. Y dice así la bendita y poderosa palabra de Dios, la Biblia, la cual leemos en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y dice así: pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Y cuál es esa palabra de fe? Dice el verso 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en él no será avergonzado. Todo el que cree en él no será avergonzado. Tengamos unos segundos de oración. Padre Santo y Padre Bueno, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti en esta hora, mi Señor, para presentarte a las vidas y a las personas, a los hermanos y amigos que nos están escuchando en estos momentos, Señor. Tú conoces el corazón, tú conoces la mente, tú conoces por lo que están pasando, sea bueno, sea malo. Tú lo conoces todo, Señor. Por eso los presento delante de ti, me presento yo también, Señor. Para que tú por medio de tu palabra traigas, Señor, aliento, fuerza, ánimo, Señor, vigor. Nos vivifique por medio de ella. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, háblanos, consuélanos. Aún repréndenos si fuese necesario, porque no queremos perdernos. Queremos ser dignos de esa gloriosa resurrección, del arrebatamiento de la iglesia, cuando tú así lo dispongas, mi Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por toda la vida y todos los amigos.
Amén. Este verso que acabo de leer, estos 3 versos que acabo de leer de Romanos capítulo 10, pues los escribe el apóstol Pablo a los romanos. El apóstol Pablo, en el orden cronológico que escribe sus cartas, la primera carta se cree, ¿verdad? Según los estudiosos y los teólogos y los eruditos, cree que la primera carta que escribe el apóstol fue la carta a los Gálatas. Luego escribió primera y segunda de Tesalonicenses. Luego escribe primera y segunda de Corintios, y luego entonces sale la carta a los romanos. Quizás la carta a los romanos fue la 6ª carta dentro del orden que el apóstol escribe. Sin embargo, tan pronto usted lee los 4 evangelios y lee el libro de los Hechos, inmediatamente la primera carta que aparece en el canon de la Biblia, en el canon del Nuevo Testamento, es la carta de los romanos. Y usted sabe muy bien que la carta de los romanos toca muchos temas, por ejemplo, el de justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Usted lo lee eso en Romanos capítulo 5. Usted ve versos tan bonitos como en Romanos 8, ¿verdad? Donde dice que Dios se muestra para con nosotros, ¿verdad? Para que todos por su gracia seamos salvos. Y así diferentes versos muy buenos, ¿verdad? Como en Romanos 12, si la mente no me falla, donde dice renovaos, ¿verdad? Vuestra mente, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, cuando comienza a predicar, es importante que usted sepa que los evangelios, muchos de ellos aún no habían sido finalizados, no habían sido completados. Por ejemplo, se conoce que el primer evangelio escrito fue el evangelio de San Marcos. Luego va San Mateo, luego se escribe Lucas, luego se escribe el evangelio de Juan. Cuando Pablo escribe a los Gálatas y le escribe a los Corintios y a los Tesalonicenses, todavía se cree que todavía no estaba completo el evangelio de Marcos ni del de Mateo. Por lo tanto, Pablo predicaba de lo que el evangelio, de lo que el mismo Cristo le daba a él a hablar. Y vamos a estudiar en esta noche la impresionante conversión del apóstol Pablo, ¿verdad? Y el cambio radical que él da en su vida, y cómo, siendo él un defensor y un férreo fariseo, doctor en la ley, ¿verdad? De la ley de Moisés, perdón, y de momento se convierte en el apóstol a los gentiles, autor de toda la doctrina cristiana evangélica que usamos hoy en día, ¿verdad? Y es impresionante, amados hermanos. Cuando el apóstol Pablo iba a diferentes lugares, diferentes ciudades de la Grecia, de la Asia, usted sabe que fue hasta Italia, en este caso, ¿verdad? Que le escribe a los romanos. Pablo logró llegar hasta la Italia y allí en Roma también, ¿verdad? Fue juzgado y predicó. Él predicaba lo siguiente, y vamos a proyectarlo aquí nuevamente. ¿Qué predicaba Pablo? Sencillo, un evangelio sencillo. Recuerde, si usted no lo sabe, evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas son las buenas nuevas de salvación. Y por eso mire lo que predicaba el apóstol. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti. Oye, cuando dice cerca de ti, amado, está tan cerca como en tu boca y en tu corazón. Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí yo lo estoy sombreando en azul para que usted lo vea. En la Biblia de las Américas, en la Biblia Reina Valera, aquí dice lo mismo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y aquí ve, esta es la palabra de fe que predicamos. La Reina Valera del 60. Todas las Biblias concuerdan en esto que acabamos de leer. La palabra de fe. Esta es la palabra que predicamos. Más al principio de este capítulo, el apóstol está hablando sobre aquellos que quieren vivir por la justicia de la ley o que quieren justificarse por la ley de Moisés, pero los que quieren vivir por la justicia en la fe
del Señor Jesucristo, aquí claramente el apóstol Pablo nos dice que esta es la palabra de fe que predicamos, o sea, por la cual nos regimos, por la cual vivimos, por la cual nosotros le predicamos a todos aquellos que no conocen este evangelio. ¿Y cuál es esa palabra de fe que predicamos? Dice aquí, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor. Ahí está la primera condición. Y crees en tu corazón, lo voy a marcar aquí en el medio para que sea más fácil, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo leí al principio que Dios lo resucitó entre los muertos. Las versiones Reina Valera utilizan que Dios le levantó de los muertos. ¿Cómo lo levantó? Pues lo resucitó. Si usted cree que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, aquí la Biblia dice, y qué bueno que lo estoy proyectando, dice que serás salvo. Oiga, el apóstol Pablo no estaba predicando la ley judaica. El apóstol Pablo no estaba predicando sacrificio de animales, ni guardar sábados, ni lunas nuevas. El apóstol Pablo aquí no estaba predicando que si hay que lavarse las manos antes de comer y cuantas leyes los fariseos querían darle el mismo valor que a la palabra de Dios para ponerle carga a los hombres, oiga, y hasta quizás hasta complicarle a la gente que tuviese comunión con Dios. Y el apóstol Pablo, que era un fariseo, amados hermanos, y esto lo vamos a estar viendo aquí en estos próximos minutos, el apóstol Pablo hizo hincapié de esto y muestra y nos dice que es suficiente con esto, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor? Esto no es una confesión de la iglesia tradicional que usted va a entrar a un cuarto oscuro que lo cubre una pared con una pequeña ventanita y una cortina y no puede ver quién está al otro lado y usted vaya a confesar todo lo malo que ha hecho. No se trata de ese tipo de confesión. Aquí lo que estamos hablando es que usted confiese, haga una pública confesión que usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y lo que Él hizo en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre, sangre que nos limpia de todo pecado. Cuando usted, por ejemplo, visita una iglesia y el pastor hace el llamado, amado, después de usted escuchar el mensaje y usted siente en su corazón que Dios le ha hablado y usted realmente entiende que usted necesita un cambio en su vida, que usted necesita ser salvo, que usted no se siente salvo, pero usted necesita ser salvo, que usted quiere tener la vida eterna, que usted quiere que Dios tome el control de su vida y no es que Dios le vaya a dar una varita mágica para que usted sea feliz y todo le resulte bien, porque en el cristianismo también hay pruebas y hay situaciones, pero qué bueno es cuando nosotros confesamos y reconocemos que necesitamos a Cristo en nuestras vidas y le invitamos a nuestro corazón y el Señor nos ayuda. Oiga, todo es más fácil y fiel es Dios que juntamente con todo tipo de pruebas siempre nos da la victoria. Y este era el evangelio que predicaba Pablo, amados hermanos. Este es un evangelio, amados, de una paz espiritual. Porque aquel que no sabe qué le depara de verdad depara en su vida después de la muerte, no tiene paz. Muchos creen que usted murió y ahí se acabó todo. Otros creen que se convierte en energía. Otros creen en la reencarnación, que se convierte en un mosquito, en una cucaracha, en una vaca, no sé. Pero yo creo que cuando yo muera, esta carne, ¿verdad? Se deshaga, que el corazón deje de latir, el cerebro deje de funcionar, pare de correr la sangre por mis venas, amado. Yo sé que yo tengo un alma, amado, un espíritu, ¿verdad? Como así Dios determinó y lo explica en el Génesis. Yo sé que yo parto a la presencia del Señor, amados hermanos. Y yo sé que más allá de la muerte, a los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que usted tiene vida eterna. Esa es la salvación. ¿Qué es la salvación? Dios no quiere que usted pase por los juicios que van a venir
al planeta durante la gran tribulación y Dios quiere salvarte de esos juicios. Dios quiere salvarte de vivir una vida sin esperanza, de vivir una vida sin esa esperanza de que hay algo más allá de la muerte, ¿verdad? Y dice más aquí la porción bíblica en el verso 9, dice, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Amados, para creer en Cristo, confesarlo como Señor, también hay que creer que Cristo venció la muerte. Hay que creer que el Señor lo levantó, que Dios lo resucitó de entre los muertos. Nosotros sabemos que Cristo resucitó al tercer día y por 40 días se le presentó a más de 500 personas que Él era ese Cristo resucitado. Y de frente a todos sus seguidores, allá en Jerusalén, fue tomado y llevado al cielo. Y la Biblia dice que ahí está entonces sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos nosotros. Para creer este evangelio, debemos creer que Jesucristo también resucitó. No solamente murió, sino que resucitó. Dice la Biblia en Corintios, 1 Corintios 15, que si nosotros no creemos que Jesús resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra caminar en Cristo. Todo es una pérdida de tiempo. Si Cristo no resucitó, entonces estamos todos perdidos. Pero el apóstol Pablo, amados hermanos, que era fariseo, doctor de la ley, Cristo se le revela a él mismo. Y esto lo vemos cuando vemos aquí el capítulo número 9. Vamos a proyectarlo en el capítulo número 9. Y voy rapidito porque el tiempo me traiciona. En el capítulo 9 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 9 dice, Saulo, que era el nombre, ¿verdad?, que Pablo usaba, ¿verdad?, en su vida no cristiana, por así decirlo. Luego el Señor, ¿verdad?, le cambia el nombre. Pero dice aquí, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. La versión de Reina Valera dice que los llevara presos, ¿verdad? Y mientras viajaba, dice que al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, estoy leyendo, pero se lo estoy diciendo, ¿verdad?, como si fuese también un relato. Al caer a tierra, Saulo escucha una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjese esto, qué interesante, porque Saulo de Tarso no creía que Jesús era el Mesías. Él creía que los cristianos o los del camino, ¿verdad?, como él los llamaba, era todo una blasfemia a Dios. Pero sin embargo, cuando se le presenta esta luz resplandeciente, ¿no?, que lo deja ciego, como vamos a ver más adelante, mire cómo le contesta el apóstol, o el futuro apóstol. En ese momento Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? O sea, la gloria de Dios, el poder de Dios que se manifiesta en ese momento a Saulo de Tarso, amados hermanos. Ahí mismo él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y fíjese que la Biblia le pone a ese Señor la S mayúscula. ¿Será que Pablo ya tenía la idea de que, oye, Dios se me está revelando? Porque esto no es un acontecimiento cualquiera, amados hermanos. ¿Sabe? A mí en lo personal, cuando yo me convertí, a mi Dios no se me apareció con una luz resplandeciente, ni me tumbó de un animal para revelarse a mi vida, sino que yo asistí a una iglesia después de una invitación, escuché la predicación del pastor, esa palabra que el pastor estaba predicando, yo llegaba como si a mi alma atendía a mi necesidad espiritual y yo sentí la necesidad de entregarme a Cristo. Es la conversión de los cristianos, de cada uno de nosotros, es diferente,
¿verdad? Pero en el caso del apóstol Pablo fue una conversión, si podríamos decirlo así, violenta, ¿verdad? De esa repentina. Dice el apóstol Pablo aquí, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y mire cómo le dice la voz que salía de esa luz resplandeciente. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Oiga, expresión famosa, ¿verdad? Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Oiga, a mí me impresiona cómo Jesús tuvo misericordia de Saulo de Tarso. Este era un hombre, amados, muy preparado en la ley. Dice la Biblia que se crió a los pies del sacerdote Gamaliel. Gamaliel era un hombre muy respetado, muy venerado. Era del concilio de los 71 ancianos de la sinagoga de Jerusalén, o del templo, ¿verdad? Mejor dicho, el templo. Y Pablo fue criado en él, o sea que era un hombre muy educado. A diferencia de los otros 12 apóstoles, incluyendo el que se ahorcó a Judas, ¿no? Que eran mayormente pescadores, recolectores de impuestos u otros oficios. Pero entre los 12 apóstoles no había uno con la preparación teológica, por así decirlo, que tenía Saulo de Tarso. Mire cómo dice en el capítulo, voy aquí a ir un poquito hacia atrás para que usted vea juntamente aquí conmigo quién era este Saulo de Tarso. Dice más abajo en el capítulo 7 del libro de los Hechos, que cuando apresan al primer mártir, a Esteban, ¿verdad? Y está ahí predicando un mensaje Esteban y dando testimonio, ¿verdad? De que él le sirve al Señor. Oiga, la Biblia dice que Saulo de Tarso, lo estoy aquí buscando a ver si lo encuentro, que Saulo de Tarso consintió en la muerte de Esteban. Aquí estamos, Hechos 7, verso 58, dice que lo echaron fuera de la ciudad, lo comenzaron a apedrear y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Este es este mismo Saulo que venimos hablando. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y ahí muere Esteban. Luego vemos en el capítulo 8 de aquí de Hechos, en el mismo primer verso dice que en aquel día se desató una gran persecución, luego inmediatamente de verdad de la muerte de Esteban, en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Dice el verso 2, algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él, pero Saulo, aquí está la clave, hacía estragos en la iglesia. Dice estragos, amado. Estragos, o sea que apresó, puso preso mucha gente, entrando en las casas, de casa en casa, y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Oiga, Saulo de Tarso se creía un tipo de policía religioso. Si tenía que derribar una puerta, lo derribaba. Y ahí agarraba a la gente por los cabellos y los metía presos. Yo he leído que también hasta los torturaba, amados hermanos. Esto no era... Esto era un hombre docto, pero era violento, amados hermanos. Porque él veía que los cristianos eran una amenaza contra el judaísmo. Y para él era una blasfemia que un judío se convirtiera al evangelio, a Jesucristo, y para colmo predicar a otro camino para, ¿verdad?, tener paz para con Dios. Si vamos un momentito al capítulo 22, yo quiero que usted lea conmigo, voy a escribirlo aquí, Hechos capítulo 22, yo quiero que usted lea conmigo rápidamente cómo el mismo Saulo de Tarso se describía a él mismo antes de tener ese encuentro con Cristo que leímos en Hechos capítulo 9. Mire cómo dice el apóstol. Y esto lo hizo frente al concilio, ¿verdad?, de los judíos, cuando se presenta también, ¿verdad?, al rey Agripa. Y ahí Pablo presenta una defensa
alegando que él era pues también ciudadano romano y tenía unos derechos. Pero mire cómo Pablo se describe así. Dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. ¿Verdad? Pablo hablándole a los demás judíos. Mire cómo dice el apóstol, de su propia boca, y lo recoge el escritor que era Lucas. El mismo que escribió el Evangelio de San Lucas fue el que escribe los Hechos. Y dice, perseguí este camino. ¿Qué camino? El camino cristiano, el Evangelio, los que se convertían a Cristo. Los perseguí hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio. Pablo les decía, ustedes saben cómo yo era antes, cómo yo dejé el pellejo y di mi vida por el judaísmo, ¿verdad? Es lo que Pablo le está diciendo aquí. Ustedes mismos, o sea, de ellos recibí cartas para los hermanos, ¿verdad? Porque vinieron a ser sus hermanos, los cristianos, posteriormente. Y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, oiga, una luz resplandeciente al mediodía, hermano, una luz muy brillante, fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo, decía el apóstol, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Oiga, definitivamente la misericordia de Dios la leemos en estos versos. Un hombre que fue perseguidor de la iglesia, un hombre que los metía presos, los ataba, los llevaba encadenados, los torturaba, hombres como a mujeres, no tenía distinción de clase social ni de sexo alguno, y los echaba presos, amados hermanos. Y buscaba la autoridad legal de los del concilio fariseo para hacer estas atrocidades que hizo contra los cristianos. Mas, sin embargo, un mediodía, camino a esta ciudad de Damasco, que hoy en día existe, eso está en la Siria, oiga, una luz resplandeciente en pleno mediodía, oiga, que está de día, una luz. Tenía que ser una luz tan y tan brillante, amados, que el sol era una porquería al lado de esa luz. Y esa luz fue tan fuerte que cae del animal, si es que iba cabalgando un animal, ¿verdad? Aquí la Biblia no lo especifica. Y él sorprendido dice, ¿quién tú eres, Señor? Porque la voz le decía su nombre. Esa luz, la voz que se ve, esa luz decía su nombre. Y él le dice, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Usted tenga por cierto, amados hermanos, que el que se mete con la iglesia del Señor, el que se pone de perseguidor a la iglesia del Señor, está también siendo un perseguidor de Jesús. Jesús lo toma personal. Para el Señor no es poca cosa todo aquel que se levante en contra de la iglesia del Señor. Yo no quiero caer en manos de un Dios vivo jamás, amados hermanos, así que es mejor no cuidar mucho nuestra boca, nuestra lengua. Y si usted ve a alguien profanando, ¿verdad?, el nombre, el cristianismo, corríjalo, amado, corríjalo. Pero Cristo tuvo misericordia de Pablo. Y le dice, en el verso 7, volviendo a Hechos, en el capítulo 9, le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Los que iban con él eran testigos de esa voz que le habló. O sea, y esto Lucas lo hace claro aquí. Porque imagínense, lo podían acusar a Saulo que se volvió loco, que se lo estaba inventando. Mas sin embargo, Dios en su misericordia permite que los que andaban con él escucharan la voz que le hablaba. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos y no veía nada, lo llevaron por la mano, lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver
y no comió ni bebió. Proclamó ayuno ahí mismo, de lo impactante que fue esa conversión. ¿A qué quiero llegar con este estudio en esta noche, ya que el tiempo se me está acabando? Amados hermanos, ¿quién era usted antes de convertirse al Señor? Y si usted que me escucha y me ve en esta hora no le sirve al Señor, ¿quién es usted en estos momentos? Usted me podrá decir su nombre: Juan Rivera, María Pérez, Antonio Rodríguez, Flor Ramírez, qué sé yo. Pero yo no le estoy preguntando por su nombre. ¿Qué es usted? Usted por dentro, si usted se analiza, usted puede contestarse las siguientes preguntas. ¿Usted simpatiza con el Evangelio? ¿Simpatiza con los cristianos? ¿Simpatiza con la verdad de Dios? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Simpatiza usted? ¿Sabe que no es suficiente simpatizar? Para estar en este camino, amado, requiere compromiso. Requiere lo que les dije al principio. Este mismo Saulo de Tarso, que luego se convierte en el apóstol Pablo, el Señor se le revela y nos dice que cerca de ti está esta palabra. Cerca de ti, tan cerca como en tu boca y en tu corazón. Que si confiesas al Señor, a ver a Jesús como Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, amados hermanos. No es que tú simpatices con el Evangelio, es que Dios quiere que tú hagas compromiso con Él. Dios tiene experiencias personales reservadas para ti, pero tú tienes que buscar tu experiencia con Dios. No es que Dios te va a dejar ciego, no es que Dios te va a cortar un brazo, ni te va a arrancar un dedo, no. Pero Dios tiene una experiencia maravillosa para que tú compruebes que Él es real. Nosotros los cristianos le servimos a un Dios vivo, no a un Dios que es como si fuese una historieta de un cuento o de una leyenda, porque la Biblia no son leyendas. Lo que habla la Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia contiene relatos verídicos, confiables, comprobados, profecías cumplidas, amados hermanos. Y no ha caído una palabra a tierra que no se haya cumplido. Hay profecías que por supuesto están por cumplirse más adelante. Pero ¿qué compromiso tienes tú con Dios? ¿Tienes tu corazón inclinado para servirle? Oiga, esto no se trata de que usted esté convencido. Esto se trata de que el Espíritu Santo usted le dé el permiso para que usted se haga un convertido. Saulo de Tarso no se convenció. Saulo de Tarso se convirtió. Se le presenta el Señor y él no dudó esa visión. Él no dijo: esto es un acto de brujería, esto es un acto de espiritismo, esto es un engaño. Oiga, porque sintió en su propio cuerpo el golpe cuando el Señor con esa luz fulgurante lo deja ciego. Y le habla y le dice su nombre en pleno mediodía. ¿Tendrá que Dios llegar al extento de dejarlo usted ciego? Y que no pueda hablar al punto que deje de comer y beber para que usted le sirva. Dios no quiere que usted le sirva por miedo. Dios quiere que usted le sirva por amor y por agradecimiento. Saulo de Tarso tenía fama, tenía poder, tenía dinero. Era respetado dentro de su grupo religioso de los judíos. Posiblemente podría ser hasta aspirar a un puesto de más alto honor dentro del judaísmo. Tenía tanto poder que era hasta como un juez, fiscal, policía, era toda la ley, era él. Él no tenía una necesidad económica, ni física, ni estaba enfermo para convertirse. Pero cuando el Señor se le presenta, reconoció que tenía la necesidad de ser salvo. Reconoció que estaba mal. Reconoció que Cristo era el verdadero Mesías. Oiga, porque el apóstol Pablo sabía las Escrituras, conocía esa porción de Isaías 53.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, el Evangelio en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo conocía esa profecía, amados. O sea que no creía en Cristo porque no le daba la gana. Creer es una decisión. Usted decide si cree o no. Mire a su alrededor lo que está pasando en el mundo, amado. Todavía estamos en plena pandemia. Ningún político de ningún gobierno, de ningún país, le brinda a usted esperanza, ni fe, ni tranquilidad que pueda resolver los problemas. Ninguno. Sin embargo, los problemas se agravan, los problemas raciales vuelven, el hambre sigue, las enfermedades siguen, los sufrimientos siguen, amados. Los principios de dolores se agudizan en estos días. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Seguir de brazos cruzados? No, amados. Vamos a hacer compromiso con Dios. Si usted está escuchando este mensaje, todo este está a tiempo de hacer compromiso con Dios como hizo Saulo de Tarso. Y por usted yo quiero orar en esta noche. Para que cuando usted repita conmigo esta oración de compromiso con Dios, Dios se le revele, Dios le dé una experiencia, Dios cambie su vida, usted sienta la paz, usted sienta que esa ansiedad que no lo deja dormir se va. Y usted pueda testificar que Cristo salva y sana. Así que haga esta oración conmigo. Amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú eres el Señor y lo confieso con mi boca. Y creo que tú resucitaste entre los muertos, Señor, y me has dado vida y vida en abundancia. Y por eso yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú levantes a tu iglesia, yo me vaya contigo. Perdona mis pecados. Me arrepiento de ellos y dame una experiencia personal contigo. Quiero servirte, quiero ver tu gloria, quiero ver tu bendición. Quítame el desasosiego, quítame la ansiedad, quítame la intranquilidad. Porque tú dijiste, la paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús, no como el mundo la da, yo os la doy. Amén. Amados hermanos, si hiciste esta oración y quieres después darle hacia atrás al video y escucharla nuevamente para que puedas aprendértela, o haz una oración de tu propio corazón confesando a Cristo como tu Salvador, porque esto no se trata de hacer una oración repetida, esto se trata de creer de corazón. Hágalo, amado, te felicito si lo hiciste. Bienvenido a la familia de la fe. Busca una iglesia donde puedas congregarte. Yo sé que con esto el distanciamiento social está un poco más difícil, pero continúa viéndonos a nosotros a través de estos servicios. Lee la Biblia, amados hermanos. Comienza con el Evangelio de Juan o comienza por Génesis, no importa, pero comienza por el Evangelio de Juan por lo menos. Ora, saca unos minutos al día. No tiene que ser una hora, pero comienza por algo, amados hermanos. Y yo te garantizo que tu vida va a cambiar. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias por tu atención. Este ha sido tu amigo y hermano, el evangelista Richard Silver, de la iglesia Casa de Adoración del Rey, en la 245 North Mount Juliet Road, Mount Juliet, Tennessee. Para mí ha sido un honor y un privilegio y será hasta una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.